Bienvenidos a esta segunda clase que tenemos del módulo Derecho y Organización Jurídica del Estado, que es una clase preparatoria para las instancias liberatorias para aspirantes a ingreso del año 2021. ¿Sí? El material de estudio con el que vamos a trabajar es el de Mónica Pinto, un libro que se llama Temas de Derechos Humanos. Hay uno que es de 1997 y tenemos también la edición actualizada del año 2009. Quien consiga esa edición actualizada está muy bien, pero bueno, la que todavía tiene mayor difusión sigue siendo la de 1997. Preferimos que sea la última, no obstante lo cual no hay inconvenientes acerca de con cuál van a trabajar. ¿Está? Me parece que ustedes tienen disponibles, ayer justamente me estaban diciendo que ustedes tienen disponible el del año 2009, que es con el que vamos a trabajar y vamos a hacer este repaso. ¿Está? Por otro lado, comentarles sobre todo a quienes ingresan por primera vez a estas clases, que la idea es que ustedes puedan venir con el material de estudio leído. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto con el material de estudio leído? Porque ustedes ya tienen el cronograma, acá vamos a tener hasta el día 2 de octubre, es decir, de lunes a viernes, esta semana y la semana que viene, vamos a encontrarnos para ir desarrollando estos capítulos, ¿sí? Por eso nos parece interesante que ustedes puedan venir con los capítulos leídos para que ustedes puedan sacarse las dudas, hacer las consultas, presentar las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. ¿Sí? Hoy, precisamente, ya vamos a comenzar. Veo que alguien me está rayando la pantalla. Les voy a sacar también, perdón, ahí está. Bueno, va a quedar eso que dejaron. Ahí ya saqué. Les decía, esta clase 2, nosotros vamos a ver el capítulo 1, mañana vamos a ver el capítulo 2, luego vamos a ver el capítulo 3, y fíjense que el capítulo 4 va a estar dividido en dos partes porque es un poco más extenso que los anteriores. Sí, ya la semana que viene vamos a ver el capítulo 5 y también el capítulo 6 va a tener dos clases en razón a la extensión que trae, no es en razón a la dificultad, porque ustedes van a ver que acompañando las clases con la lectura, esto que les decía ayer, leer es un hábito, estudiar es un hábito, así que tenemos que ir habituándonos precisamente a estudiar. Y para eso estamos nosotros los docentes, para poder acompañarlos en este proceso. Y finalmente, la última clase va a ser una clase de repaso. Por eso les propongo que en esa clase de repaso, la idea es poder llegar a la clase de repaso con todo el material leído, ¿sí? ¿Para qué? No solamente para que ustedes se saquen las dudas y para que ustedes puedan preguntar, sino porque nos gustaría hacer algunas preguntas que ustedes puedan ir respondiendo, ¿sí? Y entonces, eso también a modo de un simulacro de examen, no van a hacer las preguntas, por supuesto, del examen, pero sí para que ustedes puedan saber si comprendieron o no. Ese repaso vendría a ser una autoevaluación, para que ustedes vean si hay algunos temas, y lo que vamos a hacer es repasar a partir de preguntas los conceptos fundamentales de cada uno de los capítulos, ¿sí? Les queda entonces acá el cronograma. Ayer habíamos visto, hicimos un repaso por todos los capítulos que vamos a ver, y en atención a lo que nos pasó en la clase de ayer, que hicimos las 2 horas teóricas, y después comenzaron a preguntar, y estuvimos hasta más de las 9:30 de la noche conversando, me parece que lo ideal sería que podamos tener 1 hora y media aproximadamente de teoría, y después sí, en atención a que ustedes son tantos, puedan hacer todas las preguntas que consideren convenientes. ¿Sí? Fíjense que hay ya presentes alrededor de 500 estudiantes, razón por la cual, por supuesto que serán muchos los que tengan dudas y los que tengan preguntas, y queremos contestarle a cada uno y a cada una. Por eso lo que vamos a hacer es aproximadamente 1 hora y media de teoría, y después sí vamos a abrir la clase para que ustedes puedan hacer sus dudas, puedan hacer sus comentarios y sus preguntas,
que por cierto en la clase de ayer cuando lo hicieron fue realmente enriquecedor para los demás estudiantes, ¿sí? Si hay alguien que por ahí tiene vergüenza o no quiere preguntar o no quiere hablar, lo que podemos hacer es habilitar el chat, ¿sí? Ustedes recuerden que tienen que levantar la mano para que les habilite el micrófono, y ustedes entonces inmediatamente, una vez que levantan la mano, en orden vamos a ir contestando. Si no lo quieren hacer de esa manera, oral, sí lo podemos hacer escrito, les habilito el chat y ustedes me hacen ahí las preguntas y vamos a ir contestando, ¿sí? No hay ningún problema. Y pregunten sin dudas, porque nadie sabe todo, todos estamos aprendiendo todos los días, así que respecto a eso, quédense tranquilos y no tengan vergüenza de preguntar, ¿está? Porque es la única manera, la curiosidad es lo único que nos va a permitir continuar ¿sí? aprendiendo esta apasionante ciencia. Sí, bueno, esto era lo que habíamos visto ayer, que íbamos a estudiar los distintos capítulos. Y hoy sí ya vamos a comenzar entonces con el capítulo 1. ¿Sí? Este capítulo 1 que específicamente tiene que ver con la noción de los derechos humanos. Recuerden que ayer les había dicho que vayan anotando al margen algunos conceptos que a ustedes les será de utilidad, no solamente ahora, sino a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, uno de esos conceptos que ustedes tenían que anotar era qué es el Estado, qué es la soberanía. ¿Por qué? Porque nos va a acompañar en esta materia, ¿sí? En este módulo que es Derecho y Organización Jurídica del Estado, precisamente nos van a acompañar algunos conceptos que ya los tenemos de la escuela media, de la escuela secundaria, y que tienen precisamente que ver con algunas materias que ustedes pudieron haber visto para los que son un poquito más grandes, en lo que era la formación cívica, o lo que hoy conocemos como la formación ética y ciudadana. Son algunos, inclusive en algunas TICs también se dan estas materias que tienen relación con lo que es el derecho y con lo que es el Estado, ¿sí? Por eso nosotros vamos a remontarnos, y como les decía ayer, este tiene que ser un nexo estas clases tienen que ser un nexo entre lo que es estudiar para una prueba, que uno puede estudiar 5, 10, tal vez 15 hojas para rendir una evaluación, con venir a rendir un examen luego de haber estudiado un libro, ¿sí? No es lo mismo, acá no podemos estudiar de memoria y tampoco tenemos que estudiar de memoria, ¿sí? No es que solamente no vamos a poder por el volumen de páginas y de estos libros, sino lo que nos interesa es que podamos ir aprendiendo día a día algunos conceptos. Y ustedes saben, y ayer también les decía, que el conocimiento se construye. Entonces, en esta construcción del conocimiento vamos a ir sumando a lo que ya sabemos, vamos a ir sumando nuevos conceptos. Por eso es importante que ustedes vengan con el material de lectura. Por supuesto, si es estudiado mejor, pero por lo menos que tengan algunas palabras leídas que ustedes por ahí no van a conocer. Al respecto, les comento que tienen en el aula virtual, no solamente ya subida la clase de ayer, porque recibí muchas consultas acerca de si íbamos o no a subir esas clases, ustedes quédense tranquilos que todas las clases van a estar subidas en el aula, ¿está? Y lo que también les subí es una enciclopedia de términos jurídicos, o sea, un diccionario jurídico, para que ustedes puedan, pero esa es una opción, simplemente que les damos, una colaboración que hacemos, esta enciclopedia jurídica está disponible en internet, no es necesario estudiarla, pero sí les recomendamos, y sobre todo para quienes recién se incorporan a estas clases, que no solamente vayan leyendo de los libros, sino que deben ser acompañados o pueden ser acompañados por estos otros materiales de apoyo, como pueden ser los diccionarios jurídicos, y por supuesto les dije que para algunos capítulos vamos a necesitar la Constitución Nacional,
y preferentemente la Constitución Nacional de las editoriales que traen los 11 instrumentos internacionales, o algunos dicen que son 10, que traen los instrumentos internacionales de derechos humanos que están jerarquizados y que están enumerados en el artículo 75, inciso 22, y después vamos a ir viendo algunas cuestiones relativas, ¿sí? a lo que es la Constitución Nacional, pero me parece interesante que para esos capítulos, que nosotros vamos a ver específicamente lo que es la internalización del derecho internacional, tengamos a mano una constitución. No es necesario que vayan a comprar ninguna constitución. Ustedes saben que la constitución también la pueden descargar y la pueden mirar tanto en línea como la pueden tener a mano, ¿sí? en el celu, en la tablet, en la compu, desde donde sea que ustedes se estén conectando. ¿Está? No es necesario tener el libro físico, es necesario tener acceso, sí, al contenido. ¿Está? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo de este primer capítulo, que me parece muy interesante, que podamos conocer algunas cuestiones relativas a esta noción de derechos humanos, ¿sí? Habíamos dicho ayer esta cuestión relacionada a que desde que existe el ser humano, tuvo las mismas aptitudes para ejercer y disfrutar de lo que nosotros denominamos hoy estos derechos humanos, ¿sí? Estas aptitudes, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con la posibilidad de vivir, alimentarse, expresarse, desarrollar su propia personalidad a través de, por ejemplo, practicar un culto, de trabajar, de acceder a diferentes niveles de educación, ¿sí? Ahora, todos estos pueden ser verificables tanto en la época antigua como hoy. Ahora bien, recordemos que el derecho es una pauta de convivencia humana en sociedad que no siempre le reconoció dichas aptitudes a todos, ¿sí? Si bien todos tenían esas aptitudes, no eran reconocidas a todas las personas, sino a un grupo privilegiado. ¿Está? Tener en cuenta entonces que el mundo antiguo no conoció los derechos humanos, ¿sí? Sociedades como la griega, fíjense que ahí les dejo Grecia y Roma, pero estas sociedades como la griega y sociedades como la romana solamente reservaron para algunos de sus miembros, y esos miembros eran los más importantes de esa sociedad, la posibilidad de ser libres y la posibilidad de disponer de sí mismos, ¿sí? Y al mismo tiempo, recuerden que en esa época, por eso hablamos acerca de que el mundo antiguo no conoció los derechos humanos, porque había una división social en clases, ¿sí? Y por supuesto que la esclavitud también inhibía la posibilidad de que muchos hombres y mujeres puedan decidir ese destino de sus propias vidas, ¿está? Lo que no significa que no haya existido esa facultad, poder o prerrogativa que nosotros ya vamos a ver, que es la de tener derechos, ¿sí? Pero esos derechos solamente estaban reservados para ciertos grupos de personas, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, como señala también la Filmina, cada sociedad organizada se reservó el derecho a decidir el modo de vida de sus habitantes. ¿Esto qué significa? Que cada uno o cada una de la sociedad delimitaba la manera en la que sus ciudadanos, en la que sus habitantes iban a vivir e iban a convivir, por supuesto marcando diferencias, hay algunas de esas que subsisten hasta la fecha, ¿sí? Ahora, fíjense que también se hace referencia a otra característica como noción de los derechos humanos en la Filmina acerca de la progresiva equiparación de los sectores sociales que se fue dando gracias al cambio de estos sistemas, ¿sí? Así, por ejemplo, nosotros vamos a ver la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año de 1215, donde dentro de esas 63 cláusulas que tenía la Carta Magna, los varones imponen condiciones a Juan Sin Tierra, ¿sí? Y entre esas condiciones estaban, y acá les traje el texto literal, dice: no se prendería,
encarcelaría, ni privaría de lo que poseyera ni de sus libertades a ningún hombre libre, no se le coartaría en sus costumbres, no se le podía declarar fuera de la ley, desterrarle, desposeerle de sus bienes, proceder contra él ni encarcelarle, sino atendiéndose a las leyes del país y al legal juicio de sus pares, ¿sí? Se permitiría la libre entrada y salida del reino con garantías de seguridad y de libertad con la sola declaración de fidelidad al rey, ¿sí? Entre otras cuestiones, esas son las condiciones que se imponen al rey. Fíjense cómo de esta manera nosotros vamos a poder adentrarnos a los que son los antecedentes del derecho internacional, de los derechos humanos, pero no los precedentes, ¿sí? Ya vamos a ver esa diferencia entre antecedentes y precedentes. Pero fíjense que nosotros hacemos referencia a que las garantías de seguridad y de libertad ya estaban establecidas en el año 1215, ¿está? Cuando nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, a hacer referencia a lo que es el constitucionalismo clásico. Y acá sí también vamos a recordar algunas cuestiones que vimos en la escuela media, en la escuela secundaria, para algunos que todavía están cursando, y hay otros que ya hace algunos años no tienen relación, digamos, con esta escuela secundaria, pero sí vamos a recordar y vamos a hacer esta diferencia que sí o sí hemos estudiado en la escuela, y que tiene que ver con la diferencia entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia podemos hablar primero de un constitucionalismo clásico. Recuerden que nosotros hacíamos referencia a esos primeros derechos consagrados, esos derechos liberales, ¿sí? El derecho a la libertad, todas las libertades públicas consagradas, por supuesto, este derecho a la libertad de expresión, primero el de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad ambulatoria, ¿sí? Toda una serie, un conjunto de libertades que tienen que ver precisamente con estos derechos civiles, ¿sí? Por supuesto, el derecho a la vida o el derecho a la igualdad, también consagramos o conocemos consagrados en el constitucionalismo clásico los derechos políticos, ¿está? Entonces, los derechos civiles y los derechos políticos van a ser consagrados durante el constitucionalismo clásico, ¿está? Estos derechos que nosotros conocemos liberales. Ya los vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos, por eso no me quiero adelantar, ¿está? Vamos a quedarnos por ahora en lo que es el desarrollo de la historia, ¿sí? Acerca de los derechos humanos. Por supuesto que yo no soy profesora de historia, yo soy profesora de Derecho, en la Facultad de Derecho, razón por la cual lo que nosotros tenemos que hacer desde esta mirada es ver cuáles han sido los instrumentos jurídicos o cuáles han sido los efectos prácticos jurídicos que tienen estas declaraciones y estas constituciones en cada uno de los ciudadanos, ¿sí? No es mi intención hacer un raconto histórico, sino lo que estamos haciendo es viendo algunas cuestiones jurídicas a lo largo de la historia, que van a dar, por supuesto, nacimiento a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿está? Digo esto sobre todo porque puede haber muchos profesores de historia que estén cursando esta primera etapa, que nosotros hacemos referencia a esta instancia nivelatoria, y precisamente hay un montón de cuestiones que en este momento no las tenemos en cuenta, pero porque el objetivo que tenemos al hacer este desarrollo desde la Facultad de Derecho es ver las consecuencias jurídicas de estas declaraciones y de estas constituciones, ¿está? Bueno, les decía, entonces, por ejemplo, vamos a ver la Declaración de los Derechos de Virginia, si ustedes recuerdan el 12 de junio de 1776, lo que significó para ese preludio de las independencias de las colonias inglesas en América del Norte, que
por supuesto, tiene un impacto muy importante en los procesos constituyentes. Hay quienes señalan que esta es la primera declaración moderna de derechos humanos, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver acá como preludio de esta independencia de las 13 colonias. Y después, por supuesto, vemos la famosa declaración, y esto sí es algo que nosotros sí o sí vemos en la escuela media, y es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Esto surgido en Francia, ustedes recuerdan la toma de las Bastillas, el 14 de julio de 1789, y como consecuencia, por supuesto, esta declaración. ¿Qué pasa ahí? En Francia, entonces, este Estado llano empuja al poder político, a la nobleza y al clero, ¿para qué? Para poder lograr los fines materializados en esta declaración que nosotros vamos a conocer y que por supuesto la estudiamos hasta la fecha. Podemos hacer algunas críticas al respecto acerca de que las mujeres por supuesto no estaban incluidas en esas condiciones de libertad, igualdad y fraternidad. Ustedes recuerden que esos eran los postulados de la Revolución Francesa, pero ese es un tema al que ustedes van a ingresar cuando comiencen a desarrollar algunas materias a lo largo de toda la carrera. No me quiero detener en eso, pero no deja de ser importante simplemente nombrarlo. A quien le interese más, después me escribe y lo podemos seguir charlando, ¿sí? Ahora sí, pasamos entonces a lo que es el jus gentium o ese derecho de gente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que ese trato que cada estado le daba a los hombres que vivían en su territorio era una cuestión doméstica, ¿sí? Cuando hablamos de cuestión doméstica estamos hablando de una cuestión local, una cuestión nacional, ¿está? Por eso hablamos de cuestión doméstica, ¿está? No era ni siquiera considerada como base de una formación de la sociedad internacional, ¿está? De ahí va a surgir que el derecho de gente solo se va a ocupar del trato a los extranjeros. ¿Por qué? Porque por un lado los extranjeros en el territorio gozaban de un estándar mínimo de derechos. ¿Y en qué estaba sustentado esto? Estaba sustentado este estándar mínimo de derechos en una noción de justicia, ¿sí? Que cada uno de los estados respetaba respecto a quién, respecto al otro estado. Y es acá donde nosotros tenemos que entender que este jus gentium es una relación de un estado con otro estado. Por eso se hace referencia a estas relaciones entre estados, no protegiendo a los ciudadanos, sino por respeto a otro estado. ¿Está? Y en ese sentido, entonces, hay que destacar que cada uno de los estados imponía el respeto a otro estado, ¿sí? Del que el extranjero, el ciudadano extranjero, inevitablemente era parte integrante. Es decir, que en este jus gentium lo que se respetaba no era a las personas físicas, no era el respeto que se tenía a las personas físicas, sino el respeto que se tenía a los demás estados, ¿sí? Por eso nosotros ponemos que el derecho de gente solo se ocupa del trato a los extranjeros, donde surge este instituto de la protección diplomática, que va a surgir, por supuesto, como derecho del Estado. Esto que veníamos diciendo, va a ser un derecho del Estado y no un derecho del individuo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se podían ejercer estos derechos? Cuando se reunían algunos requisitos en particular, y que tienen que ver con, a ver si lo tengo acá, está. Los requisitos para que el Estado reclame por la violación tenían que ser 3, y estos 3 tenían que estar en conjunto. En primer lugar, la nacionalidad, que luego es definida como un vínculo jurídico, ¿sí? Entre el Estado reclamante y el individuo víctima. En segundo lugar, tenían que tener en cuenta la inocencia de la víctima, por eso hablamos de manos limpias, y, por supuesto, el agotamiento de los recursos internos. ¿Está? Ahora, sin duda es que las relaciones entre los diferentes particulares, es decir, entre los individuos, entre los ciudadanos, comprometían la responsabilidad internacional del Estado
¿Mediante qué? Mediante la intervención de uno de los poderes, y que nosotros vamos a ver en una de las últimas clases, y que tiene que ver con la intervención del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, sin dudas que nosotros podemos ver, ¿sí?, alguna serie de antecedentes, pero no de precedentes, y que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, ¿sí? ¿Desde cuándo se verifica esto? Desde mediados del siglo XIX, ustedes van a ver, hasta los albores de esta Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que es ahí donde nosotros vamos a conocer, en esta Segunda Guerra Mundial, es que vamos a conocer el nombre de derechos humanos. No hasta la época, hasta ese momento no lo podíamos conocer, ¿está? Entonces, en este contexto es que nosotros, ahí yo les traigo, ustedes fíjense que el 22 de agosto de 1864 podemos ver las normas del Convenio de Ginebra, ¿sí? Un derecho internacional humanitario para las víctimas de conflictos armados, ¿está? En ese sentido, nosotros podemos ver que tenía por propósito el mejoramiento de los militares heridos en los ejércitos de campaña, ¿está? Este derecho internacional humanitario no debe ser confundido con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿está? Porque el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas jurídicas que protegen a las víctimas de los conflictos armados, y aparte consagran la neutralidad de la asistencia humanitaria. Cuando hablamos de esta neutralidad de la asistencia humanitaria, por supuesto ustedes van a ver ahí esto que les traigo, imágenes acerca de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, y que tiene que ver con esa neutralidad, ¿está? En ese sentido, entonces, los estados van a proteger al combatiente y al soldado enemigo, ¿sí? Se va a tratar entonces de un órgano del Estado que va a participar de relaciones interestatales. Después sí podemos ver, ya en 1885, años después, cuando en la Conferencia General de Berlín sobre el África Central, se dispone que el comercio de esclavos está prohibido de acuerdo a estos principios de derecho internacional. Ya no estamos hablando del derecho internacional humanitario, sino del derecho internacional, ¿sí? Un derecho internacional que había surgido, ustedes recuerden, con esa famosa paz de Westfalia. No viene a colación porque tampoco está en el cuadernillo, yo me quiero abocar específicamente a lo que dice este material de estudio, como para que ustedes puedan ir siguiendo, pero sí me parece interesante que podamos diferenciar estos principios de derecho internacional de lo que son el principio de derecho internacional humanitario que ustedes ven en 1864, ¿sí? Entonces, veíamos que en 1885, les decía, el Acta General de la Conferencia de Berlín sobre el África Central dispone que el comercio de esclavos está prohibido de conformidad con los principios de derecho internacional. Está así, claramente, directamente está prohibido. Ahora, en 1889, 4 años más tarde, vamos a ver la Conferencia de Bruselas, que una vez más condena la esclavitud y el tráfico de esclavos, y avanza también en unas cuestiones que tienen que ver con la adopción de medidas ¿para qué? Para suprimir a la esclavitud, incluyendo el otorgamiento de derechos recíprocos de búsqueda y la captura y el juzgamiento de los barcos de esclavos. Hay toda una cuestión alrededor de la esclavitud, porque esta decisión de suprimir la esclavitud, en realidad uno podría pensar o podría inferir que se hace en base a la dignidad de la persona humana, pero en realidad esta norma lo que tenía en miras, o el objetivo que tenía, era sacar a las personas del campo de los objetos, ¿sí? A los esclavos del campo de los objetos, de las cosas en el comercio, pero no a incluirlos a estas personas liberadas en el campo del derecho internacional, ¿está? Es decir, a considerar que esas cuestiones relacionadas con los individuos y con la libertad debían ser reguladas por el derecho internacional. Lejos de pretender eso, en realidad lo que se pretendía era
otra cuestión y que no estaba relacionada específicamente con esta dignidad de la persona humana, ¿sí? Después nosotros ya vamos a ir a lo que es el constitucionalismo social, ¿sí? A lo que son en realidad, vamos a comenzar a hacer referencia a una preocupación que tienen los estados por los derechos sociales, y en este sentido vamos a comenzar en esta segunda etapa de lo que es el constitucionalismo, sí vamos a comenzar a ver otras cuestiones que ya no tienen que ver específicamente con la libertad, con todas las libertades públicas, con todos los derechos civiles y políticos, sino con otras cuestiones en particular. Por eso vamos a hacer referencia al constitucionalismo social. Veo que hay varias personas que levantaron la mano. Lo que yo voy a hacer, como les dije al principio, tal vez ustedes no estaban cuando comenzó la clase, es vamos a dar toda la clase para evitar cualquier tipo de interrupción, sobre todo para quienes están mirando la clase ya grabada, no en vivo. Entonces, terminamos la clase y después que terminamos la clase les voy a dejar un tiempo para que ustedes hagan todas sus dudas y sus preguntas. Ustedes vayan anotando, no hay ningún problema, y volvemos sobre cualquiera de los temas, pero lo que nos gustaría es poder hacer un desarrollo de cada una de los temas de las clases para que a ustedes les quede grabado, ¿sí? Les decía, entonces nosotros podemos ver ya a principios del siglo XX, sí, a principios del siglo pasado, vamos a ver la opción de dos tratados internacionales en particular que señalan una nueva mirada en las relaciones entre los estados y que tienen que ver precisamente con la Convención Internacional sobre la Prohibición de Trabajo Nocturno de las Mujeres en los Empleos Industriales, por un lado, y por el otro lado la Convención Internacional sobre la Prohibición del Uso del Fósforo Blanco en la fabricación de cerillas, ¿sí? Estas dos cuestiones las tenemos que tener en cuenta, son dos convenciones que comienzan, ¿sí?, a desarrollar derechos sociales, diferenciándolos de aquellos derechos que nosotros habíamos visto en el constitucionalismo clásico. ¿Está? Por eso nosotros vamos a ver que es acá cuando los estados van a comenzar a evidenciar una preocupación fuerte por diferentes temas que van a ir más allá de sus propios límites, de su propia jurisdicción. Ayer ya les dije que anoten la palabra jurisdicción. Está en el glosario, si van a ir armando, porque fíjense, es ahora cuando los estados comienzan a preocuparse por cuestiones que van más allá de su propia jurisdicción, y entonces van a avanzar sobre acuerdos, convenios, pactos, tratados, convenciones, que van a ser todos sinónimos, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con potestades legislativas y administrativas en ciertos ámbitos, por supuesto, de su Estado. En este sentido, algunas de las cuestiones protegidas por el derecho internacional se incluyen cuál es el destino de los trabajadores en determinadas condiciones, por ejemplo, lo que es el trabajo nocturno de las mujeres, lo que es los trabajadores de la industria del fósforo, en estas dos convenciones a las que estábamos haciendo referencia recién. ¿Está? Entonces nosotros vamos a ver que en 1906 vemos por primera vez una protección concreta por parte del Estado hacia sus propios individuos, a sus propios nacionales, a sus propios trabajadores. Y por supuesto nosotros lo terminamos de ver en esta Constitución de Weimar, de 1919, y la Constitución de México de 1917, donde vamos a encontrar algunos derechos en particular y que por supuesto tienen que ver con la seguridad social, con el derecho a la salud, con otros derechos que son denominados económicos, sociales y culturales, que van a ir siendo conquistados a partir de esta etapa en la historia de la humanidad. ¿Sí? Ahora bien, les traigo acá, recorriendo el siglo XX y los derechos humanos. ¿Por qué les traigo esto? Porque ustedes recuerden que los derechos humanos son al decir de Carlos Santiago Nino, un jurista que ustedes van a
van a estudiar, y bueno, lamentablemente falleció muy joven. Él fue asesor del doctor Alfonsín, cuando, bueno, de la vuelta a la democracia de nuestro país. Y ustedes recuerden que, bueno, decía Carlos Santiago Nino que los derechos humanos son el mejor invento del siglo XX, ¿está? Pero en este siglo XX, ¿cuándo es que nosotros podemos comenzar a hablar o hacer referencia específicamente a los derechos humanos? Y es acá donde nosotros vamos a ver, luego de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto les traigo también una cuestión relacionada con el genocidio armenio, que si bien no está en el cuadernillo, no podemos pasarla por alto. Y si vemos entonces, que esto es una cuestión que ustedes también seguramente ya la tienen estudiada en la escuela media, es cuando, finalizada esta guerra mundial, ¿qué hacen los estados en el año 1919? Luego de esta Primera Guerra Mundial, para garantizar que la paz, se reúne este grupo de estados que se denomina la Sociedad de las Naciones. ¿Sí? Van a constituir lo que nosotros conocemos como los orígenes, si se quiere, de lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas. En estos orígenes, que es la Sociedad de las Naciones, ¿qué hacen los estados al reunirse? ¿Sí? Hacen un pacto de Sociedad de las Naciones, y hay algunos artículos que les traje para que ustedes puedan ver. ¿Qué hace esta Sociedad de las Naciones? Tiene como objetivo, en primer lugar, desvalorizar la guerra, ¿está? ¿Y cómo hace para desvalorizar la guerra? Si bien no logra prohibirla, lo que se hace es privarla de incentivos, y en primer lugar, desaparece el botín de guerra, ¿está? No existe más el botín de guerra. Entonces esa era una manera de desvalorizar, ¿sí? Le quita incentivos a la guerra, ¿está? Ahora, fíjense que en este pacto de la Sociedad de las Naciones hay dos cuestiones en particular, ¿sí? Este artículo 22, que va a hacer referencia a la prohibición del comercio de esclavos, ¿está? Porque hay una responsabilidad de garantizar la libertad, ¿sí? Y prohibir el abuso del comercio de esclavos. Y el artículo 23 específicamente, que va a estar referido al mantenimiento de las condiciones equitativas y humanas de trabajo. También se va a tener en cuenta que deben llevar a cabo un trato justo a los nativos de los territorios bajo el control internacional, así como también la supervisión de la Sociedad de las Naciones sobre los acuerdos que tienen que ver con el tratamiento a las mujeres y a las niñas, ¿sí? Y a los niños en general. Al mismo tiempo, vamos a ver otros avances en la época. Ay, les pido disculpas, pero está mi perra acá. Acá te quedas. Les decía, en esa misma época, entonces, se va a organizar lo que nosotros conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Fíjense, ahí les había dejado, ¿sí? La OIT se hace la primera conferencia, y entonces nosotros vemos ahí la creación de la Organización Internacional del Trabajo como una organización internacional. Entre sus objetivos va a figurar, entre otras, la promoción de la justicia social, el respeto por la dignidad de los trabajadores, y sin duda es que todas estas inquietudes que han sido demostradas desde esa revolución industrial que ha tenido como consecuencia, luego de estas cuestiones relativas a la industrialización, esto de que los trabajadores no tenían jornadas limitadas, no tenían el descanso semanal, que nosotros lo conocemos como descanso dominical, no tenían vacaciones, no tenían acceso a la seguridad social, y entre otras. Todas estas cuestiones, entonces, sin dudas que van a quedar, dice nuestra autora, cristalizadas en el derecho internacional, ¿sí? Entonces, por primera vez nosotros vamos a ver una organización, la Organización Internacional del Trabajo, donde va a bregar, esta Organización Internacional del Trabajo va a tener como objetivo precisamente llevar adelante la promoción y el
en cada uno de los estados que formen parte de la Organización Internacional del Trabajo, llevar adelante la promoción del respeto por los derechos, en particular, por supuesto, de los trabajadores, como les decía, de las mujeres y de los niños que trabajen, ¿sí? Ahora bien, en el año 1926, ustedes ven ahí en la filmina, hacemos referencia a la Convención relativa a la esclavitud. ¿Qué se propone esta convención relativa? Y busca desarrollar y completar todo lo que había sucedido anteriormente en el Acta de Bruselas. Recuerden que habíamos hecho referencia ya a esta Convención de Bruselas y a la de Ginebra, y entonces lo que señala es que debe completar esa obra realizada al Acta de Bruselas y ver la manera de cómo poner en práctica todas esas intenciones que tenían originalmente respecto de las personas y por supuesto de los esclavos, ¿sí? ¿Para qué? Para impedir, fíjense que les leo esta parte que puse en la filmina y dice, impedir que el trabajo forzado llegue a constituir una situación análoga a la esclavitud, ¿sí? Sino que debe el trabajo ser libre. Por otro lado, también vemos ya un concepto de esclavitud y entienden que la esclavitud va a ser entendida como el estado o la condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho a la propiedad o algunos de ellos. ¿Está? Entonces, fíjense cómo ahí nosotros vamos a ver que ese concepto de esclavitud comienza a separar una línea que nosotros conocíamos entre los esclavos y los objetos. Entonces, este concepto de esclavitud también nos trae a colación a que las partes se van a obligar, en tanto ya no hayan tomado, por supuesto, las medidas necesarias, a reprimir esa trata de esclavos y a procurar de una manera progresiva. Fíjense que este término progresivo, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, ya aparece en el año 1926 y nosotros lo vamos a ver replicados tanto en el año 1948 como después lo vamos a ver en el año 1966, lo vamos a ver después en el año 1969, 1978, vamos a continuar viendo algunas convenciones que hacen referencia a estos derechos económicos, sociales y culturales de manera progresiva, ¿sí? Fíjense que ya en 1926 se hacía referencia a esta cuestión de los derechos sociales como derechos de carácter progresivo, ¿está? Porque decían que deben procurar de manera progresiva la supresión completa de la esclavitud en cada una de sus formas, ¿sí? Por otro lado, les traigo que en 1929 está el Estatuto sobre el Prisionero de Guerra, la Convención sobre el Derecho Internacional Humanitario. Recuerden que habíamos hecho esta diferencia entre lo que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? En este sentido también hay que hacer referencia a que ese derecho que había sido iniciado en el año 1864 en Ginebra, permite ahora, en el año 1929, adoptar esta convención, ¿sí? Y después sí, nosotros vamos a ver, continuando con el recorrido del siglo XX, vemos la segunda, todo lo que fueron los horrores de esta Segunda Guerra Mundial, que por supuesto son únicos en la historia de la humanidad por su magnitud, por su calidad, por cómo se llevó adelante este proceso. De algunos autores que hablan del exterminio, hacen referencia al aparato estatal al servicio del exterminio de sus propios ciudadanos, ¿sí? Sin dudas que acá se van a modificar las reglas del derecho internacional clásico, ya no vamos a hacer referencia a un Estado frente a otro Estado, sino que a partir del año 1945 estamos frente a un nuevo orden internacional. ¿Y por qué? Esto lo vamos a ver bien cuando estudiemos en el próximo capítulo lo que es la Carta de Naciones Unidas, que por supuesto se firma en el año 1945. ¿Sí? Por eso hablamos de un nuevo orden internacional, porque no solamente vamos a referirnos a lo que tiene que ver con
a este derecho internacional clásico, donde los estados eran los responsables no solamente de las obligaciones, sino también de los derechos, es decir, que los estados y las organizaciones internacionales eran quienes firmaban y eran quienes eran los titulares de los derechos, ¿sí? Tanto de los derechos como de las obligaciones. Acá vamos a ver una cuestión distinta o diferente, si se quiere, porque en estas reglas del derecho internacional de los derechos humanos, por eso es acá donde nosotros vemos el surgimiento concretamente del derecho internacional de los derechos humanos, porque si bien los estados van a ser los suscriptores, es decir, van a ser los que firmen y los que se comprometen a llevar adelante cada uno de estas líneas generales que tienen de respeto, de garantía y de adoptar medidas, quienes sean los titulares de esos derechos no van a ser los mismos estados, sino que los titulares de esos derechos van a ser las personas físicas. Recuerden que ayer hicimos esa diferencia entre personas físicas y personas jurídicas, ¿sí? También anotar en el glosario, diferencia entre persona física y con persona jurídica. Ya no van a ser los estados, que son las personas jurídicas, no van a ser los destinatarios de los derechos a los que se comprometen, sino que los destinatarios de los derechos van a ser los ciudadanos. A ver, dicho de otra manera, son los estados, ustedes piensen por un momento, que son los estados los que van a firmar, obviamente, un tratado internacional, un acuerdo, pero que las cláusulas contenidas en esos acuerdos le van a generar responsabilidad a los estados, ya no solamente hacia el interior, sino también responsabilidad internacional. Y que los sujetos, es decir, los ciudadanos, las personas físicas de cada uno de los estados, pasan a ser ya sujetos titulares de los derechos consagrados a nivel internacional. Por eso también hay algunos autores que señalan que los sujetos, o sea, las personas físicas, pasamos a ser sujetos de derecho internacional. Por eso hablamos de un nuevo orden internacional, porque se va a modificar ese derecho internacional clásico que nosotros conocíamos, donde las relaciones eran entre los estados y los organismos internacionales o entre estados entre sí, porque ahora hay un nuevo sujeto. Y este nuevo sujeto de derecho internacional es la persona física, que va a ser la titular de los derechos que están consagrados en esos pactos o en esos acuerdos a los que se comprometen precisamente los estados, ¿sí? Yo voy a ir siguiendo, así como ustedes tienen en el material, porque si no me voy por las ramas, me pierdo, y quisiera que esto les sirva a ustedes como para ir comprendiendo cada uno de los capítulos, ¿sí? Ahora, vemos que el respeto de los derechos de todo ser humano, sin dudas que a partir de este momento, a partir del año 1945, comienza a ser una cuestión de interés común, ¿está? Y este respeto de los derechos de todo ser humano, de cada uno de los seres humanos, se convierte en uno de los objetivos de esta comunidad internacionalizada. Fíjense que acá hay una palabra que también la podemos anotar en el glosario. Ya no hablamos, ¿sí?, de una comunidad de nación, ¿sí? No, de esto que nosotros hablábamos, de una población como elemento del Estado, ¿está? Sino que ahora vamos a hablar de una comunidad internacionalizada. Esta comunidad, por supuesto, compuesta por ¿quiénes? Por sujetos de derecho internacional. Estos sujetos de derecho internacional que habíamos dicho son los estados y las organizaciones internacionales propias de propias de este derecho internacional clásico, al que se le suman también un nuevo sujeto, y es el ciudadano, ¿está? En este sentido, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas normas, a partir de 1945, van a ser bautizadas como derechos humanos, ¿sí? Y van a vincular a los estados
y aparte les van a permitir el reproche internacional, es decir, la responsabilidad ante el concierto internacional, ante la vulneración no reparada a la que se ha comprometido cada uno de los estados, ¿sí? Y de esa manera va a comprometer la responsabilidad internacional. ¿Y por qué decimos, y acá hay que tener en cuenta una cuestión, por qué va a ser responsable en caso de una vulneración o de una violación no reparada? Porque hay un principio, ustedes después, un poquito más adelante en la carrera, van a ver cuestiones de forma y cuestiones de fondo, ¿sí? Pero para que ustedes comprendan esta cuestión, este concepto al que se hace referencia de que va a ser responsable ante la comunidad internacional solamente cuando haya una violación no reparada, es por un principio procesal que es el principio de subsidiariedad. No vamos a ingresar en ese tema, pero es importante que ustedes sepan que hay algunas cuestiones como estas que hay que tener en cuenta, porque no es que inmediatamente los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, si yo veo vulnerado por parte del Estado un derecho humano, no puedo acudir directamente a la instancia internacional, sino que primero debo agotar todas las instancias previas, ¿sí? Todas las instancias nacionales, y ahí sí, en el caso en el que agotadas las instancias internas o nacionales, el Estado no repare, si habiendo acreditado la violación o la vulneración y el Estado no repare, recién ahí tenemos habilitada la instancia internacional, ¿está? Pero esto es bastante específico, pero sí, como trae el texto esta cuestión acerca de que solamente el Estado va a ser responsable ante la comunidad internacional en el caso de violaciones no reparadas, es porque el Estado tiene la posibilidad de, antes de ser juzgado ante la comunidad internacional y de ser responsable ante la comunidad internacional, se le da la posibilidad al Estado de que, la posibilidad de reparar hacia el interior, reparar a sus ciudadanos las violaciones producidas, ¿sí? Y los ciudadanos, una vez que no vean reparadas estas violaciones a sus derechos humanos, es cuando, una vez agotadas las instancias internas, o agotadas en sentido genérico, después hay algún tipo de excepciones a las que tampoco vamos a ingresar, pero sí, una vez agotadas las instancias internas, recién se pueden ir, o recién podemos acudir a esta instancia internacional. Una instancia internacional que nosotros ya vamos a ver en los próximos capítulos, pueden ser una instancia de protección internacional y que tiene que ver con Naciones Unidas, o una instancia regional y que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ¿está? Pero no nos vamos a adelantar, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? ¿Cuál es entonces la noción actual de los derechos humanos? Sin duda, entonces, que esta noción actual de los derechos humanos es la sumatoria, dice esta autora, ¿sí? La sumatoria de los aportes del iusnaturalismo, del constitucionalismo liberal o del constitucionalismo clásico y del derecho internacional, lo que va a implicar no solamente la consagración legal de estos derechos subjetivos necesarios para el normal desarrollo de la vida del ser humano en sociedad, que por supuesto el Estado debe respetar, garantizar y adoptar medidas, lineamientos generales que lo vamos a encontrar a lo largo de todo este capítulo, sino que también el Estado puede ser responsable ante la comunidad internacional y que por supuesto, como veníamos diciendo, su responsabilidad puede quedar comprometida ante el concierto internacional en el caso de violación no reparada, ¿sí? Ahora bien, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que esta relación entre el Estado y el ciudadano es un Estado correspondiente a garante y titular. ¿Por qué? Porque el titular de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos van a ser los ciudadanos o las personas físicas, ¿está? Y
el garante, es decir, quien deberá responder, por eso nosotros hablamos de estos deberes de respeto, garantía y adopción de medidas, va a ser el Estado, ¿sí? Ahora, también tener en cuenta que el límite al poder del Estado, que ya habían buscado estas declaraciones de derechos, recuerdan, del siglo XVIII, va a continuar vigente en esta era de los derechos humanos. Les pido disculpas. Bueno, en este sentido, entonces, nosotros podemos hacer referencia a que esta responsabilidad internacional del Estado va a estar comprometida cuando haya un caso acreditado de violación no reparada. ¿Qué significa esta violación no reparada? Esto que veníamos diciendo, hay un principio de subsidiariedad en el cual primero será el Estado el que deba responder por la vulneración a un derecho, ¿sí? Y si el Estado no responde, es decir, si el Estado no les da todas las garantías a las personas para acceder a la justicia y para poder reclamar la reparación de sus derechos, recién ahí es cuando podrá el ciudadano activar esa instancia jurisdiccional superior, ¿sí? Internacional. Otra cuestión que dice la Filmina es una noción íncita de Estado-individuo como garante titular, que lo dijimos recién como característica. El Estado va a ser el garante de la protección de los derechos humanos, respetar, garantizar y adoptar medidas. Recuerden esas tres cuestiones: respetar, garantizar y adoptar medidas. Y el individuo va a ser el titular. Individuo como persona física, no como persona jurídica. Y este límite al poder del Estado va a continuar vigente. Ahora, ¿en qué casos el Estado va a ser responsable? ¿Cuándo hay una responsabilidad por parte del Estado? Va a haber una responsabilidad por parte del Estado en tres cuestiones en particular. Primero, cuando haya una acción u omisión de autoridad pública. En este caso, nosotros vamos a ver, siempre debe ser atribuible al Estado y que importe, por supuesto, el menoscabo o la vulneración o la violación a estos derechos humanos, que va a comprometer su responsabilidad internacional. Por eso necesitamos estos órganos internacionales. Recuerden que aquí también radica el fundamento de esta comunidad internacional, ¿sí? También va a ser responsable el Estado por la acción u omisión de agentes que obran en o por autoridad del gobierno o con su aquiescencia. Esta es otra palabra para anotar, ¿sí? Con su aquiescencia, otra palabra para que ustedes vayan a buscar. Por ejemplo, y acá les traigo un ejemplo, actos de civiles cuya acción no fue reconocida por los gobiernos, pero que sin embargo el Estado tolera, ¿sí? Con su aquiescencia vamos a hacer referencia a que el Estado de todas maneras lo va a permitir, ¿sí? Pero lo puede hacer implícitamente. Y después, por supuesto, la tercera cuestión tiene que ver con los hechos ilícitos, violatorios de los derechos humanos, pero que no van a ser imputables al Estado, sino a otras personas, pero que en ese caso se lo va a responsabilizar por una falta de debida diligencia estatal, porque la debida diligencia estatal es un deber que tienen los estados de prevenir. Me apareció algo acá, control remoto de su pantalla, me dice. No sé qué están tocando, pero acá me parece que Nicole González solicita control remoto de su pantalla. Les pido por favor que no estén tocando algunas cuestiones porque si no después nosotros no podemos continuar, ¿está? Y a todos los que están levantando la mano les vuelvo a reiterar, si es que ustedes recién se están conectando, como les dije al inicio de la clase, lo que vamos a hacer es terminar de dar la clase y después sí, yo les habilito el micrófono para que ustedes puedan hacer todas las preguntas hasta el horario en el que quedamos pactados, ¿sí? Y les decía, esta cuestión de la debida diligencia estatal tiene que ver con acciones de prevenir, de investigar, de sancionar a los responsables y por supuesto después de reparar a las víctimas que han sufrido una violación por la vulneración, por supuesto, a sus derechos humanos por parte de otras
de otras personas y que no tiene que ver específicamente una relación en particular con el Estado. Ahora, hay algunas cuestiones, entonces les digo algunas conclusiones que me gustaría hacer respecto de este primer capítulo y que tiene que ver con algunas características especiales o algunas características propias de, les decía, del derecho internacional, de los derechos humanos. Ustedes lo van a estudiar en mayor medida un poco más adelante, pero sí me parece interesante que ustedes puedan saber que este concepto de derechos humanos tiene que ver en primer lugar con la universalidad. ¿Y por qué les digo con la universalidad? Porque independientemente de la postura, y fíjense que acá hace referencia la autora a un término que ustedes pueden ir a buscar, y que es esa hace referencia a la postura ius filosófica, ¿sí? ¿Qué es esta postura ius filosófica? Es cuando nosotros hablamos de ius, hablamos en latín. Ayer ya les comentaba que vamos a encontrar varios términos en latín, por eso les recomendamos que puedan ir a un diccionario jurídico. Cuando nosotros hablamos de ius filosófico, estamos hablando de teorías, de doctrinas que van a fundamentar, en este caso, el derecho, ¿sí? Porque cuando hablamos de ius, hablamos de derecho. Entonces, es la filosofía del derecho. Ustedes ya más adelante en la carrera van a estudiar específicamente estas doctrinas, todo lo que tiene que ver con el naturalismo y el positivismo, y nosotros vamos a verlo brevemente, muy cortito en los próximos capítulos, pero sí me parece interesante que ustedes puedan otra vez en su glosario anotar ius filosófico, ¿sí? Porque dice la autora que cualquiera que sea la posición ius filosófica que se adopte, se puede decir entonces que le corresponden los derechos humanos a toda persona por el solo hecho de ser tal y en cualquier sociedad, y de allí va a partir la universalidad. Ahora, esta universalidad, por supuesto que va a tener obstáculos, obstáculos de tipo culturales, obstáculos de tipo económicos, obstáculos de tipos sociales, pero cuando nosotros hablamos de la universalidad es porque le corresponde a todas las personas por el solo hecho de ser tal, y porque aparte la noción de los derechos humanos es de carácter universal, ¿está? Y acá vamos a diferenciar entonces también que esta cuestión que tiene que ver con que estas libertades, ustedes recuerdan las libertades, los derechos, estas libertades públicas, todos los derechos civiles y políticos, que la postura capitalista y que el capitalismo también había extendido a todas las personas jurídicas. En este caso los derechos humanos no les corresponden a las personas jurídicas, sino que quedan acotadas en cuanto a su titularidad únicamente a las personas físicas, ¿sí? Y acá vamos a ver también entonces el principio de igualdad, porque es a todas las personas físicas sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, orientación política, orientación sexual o cualquier otra condición social. Por eso hablamos acá de un principio de igualdad y no discriminación. Cuando hablamos entonces de este principio de igualdad, tenemos un corolario, les decía ayer, una consecuencia, que es la no discriminación, ¿está? Sin duda es que esta universalidad va a conducir a este principio de igualdad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este principio de igualdad no significa tratar a todas las personas por igual, sino que si bien la ley se puede encargar de otorgar igual protección a quienes se encuentran en la misma situación, esta igualdad en igualdad de circunstancias, hay que señalar una diferencia importante entre esta noción de igualdad como principio informante de los derechos humanos y la igualdad ante la ley como un principio general del derecho, ¿sí? Estas son cuestiones que ustedes las van a poder ir estudiando a lo largo de la carrera en las distintas materias. No vamos a ingresar a este principio de igualdad, que es realmente muy amplio, es muy interesante, y sin duda ustedes es un principio de carácter transversal que lo van a ver en casi todas las materias, ¿está? Y por supuesto me parece también que hay que hacer referencia a la indivisibilidad intrínseca del ser humano, que se va a reflejar entonces en los derechos de los que es titular
y en la interdependencia de unos con otros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la interdependencia? Hacemos referencia a que ya no podemos hablar simplemente de derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales, sino que podemos entender que tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales están en permanente interacción y son inherentes entre sí. Está, por ejemplo, no podemos hablar del derecho a la vida a secas, ¿sí? Si nosotros hablamos del derecho a la vida digna, que es un derecho civil, o ya vamos a ver esta teoría de las generaciones, como les mostré ayer en algunos capítulos, cómo vamos a ir viendo, este derecho a la vida, les decía, este derecho a la vida digna, también va a incluir otros derechos y que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, no podemos hablar de un derecho a la vida digna si no tenemos un derecho de acceso al agua, a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, al trabajo digno en condiciones equitativas de labor, derecho a la seguridad social, ¿sí? Derecho al esparcimiento, derecho a la educación, y otros derechos que son derechos de carácter social, cultural y económico, y sin embargo están estrechamente relacionados con derechos civiles, ¿sí? De todas maneras, este es un tema que nosotros vamos a ver, esta diferencia entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, y el rol del Estado frente a cada uno de ellos, y cuál es la evolución que se ha ido dando, y cuál es la perspectiva actual, lo vamos a ver en las próximas clases, por eso no quisiera ingresar en este momento, ¿sí? Finalmente, simplemente como conclusión de este primer capítulo, decirles algunas cuestiones que en el año 1945, y esto les dejo como para dar pie a la clase de mañana, ¿sí? Estos son los avances. Les cuento antes esto es como un adelanto o un preludio de lo que vamos a dar mañana, como para que ustedes se interesen también en ir a leer y en ir a ver algunas cuestiones. Vamos a ver que en 1945 entonces surge el derecho internacional moderno de los derechos humanos, ¿sí? Ya vamos a ver en las últimas clases de repaso que una de las preguntas puede ser, ¿cuándo surge el derecho internacional de los derechos humanos? Con la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, con la Declaración de 1776, en 1789, o cuándo surgen los derechos humanos, o ninguna de esas es correcta, y en realidad los derechos humanos surgen en el año 1945, ¿sí? Por ejemplo, simplemente por darles un ejemplo, pero me parece interesante que ustedes puedan ir analizando de esta manera, como ayer una de sus compañeras comentaba, que los hicieron trabajar con un texto y hacerle preguntas al texto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto como conclusión del primer capítulo, pero también es como un eslabón para poder desarrollar el segundo capítulo a partir de mañana, que surge la idea de una comunidad internacional. Está una idea de comunidad internacional, ya no hablamos de los estados cerrados, soberanos, hacia el interior, sino que ahora vamos a hablar de una comunidad internacional que está por sobre los estados. Entonces, como concepto de los derechos humanos, podemos decir que es una rama, como concepto del derecho internacional de los derechos humanos, podemos decir que es una rama del derecho internacional clásico, cuyo objeto va a ser la protección y promoción de las libertades fundamentales de las personas, cuya violación genera responsabilidad internacional para el Estado, ¿sí? Ante el caso de una violación no reparada, ¿sí? La consecuencia de la limitación de la soberanía de los estados va a ser siempre a favor de las prerrogativas de la humanidad, es decir, esto que les decía, esta soberanía estatal comienza en realidad a borronear sus límites porque ya estamos frente a una comunidad internacional, ¿sí? Se modifica también la noción de intervención. ¿Por qué? Porque ahora los pronunciamientos de los organismos internacionales, de lo que pudiera decir, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, lo que pudiera decir el Comité de Derechos Humanos, lo que puede decir el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inclusive en el sistema interamericano, los informes de la Comisión, sentencias de la Corte Interamericana, opiniones consultivas, ya no van a ser tenidas en cuenta como una intromisión hacia los asuntos del Estado,
sino que son los mismos estados los que se comprometen ante la comunidad internacional, y es por eso que los estados deben comenzar a respetar y acatar estas normas a las que ellos mismos se han comprometido ante la comunidad internacional. Y entonces acá se van a configurar los supuestos de responsabilidad de los estados, que habíamos hecho referencia a estas tres cuestiones, y va a surgir la noción de sujeto de protección internacional, que vamos a ser los ciudadanos, es decir, las personas físicas. A diferencia de ese derecho internacional clásico, en donde nosotros veíamos como sujetos del derecho internacional a los estados, a los organismos internacionales, y es ahora donde nosotros sumamos también como sujeto de protección internacional o como sujeto de derecho internacional a los individuos o a las personas, ¿sí? Hasta acá es el capítulo primero, ¿sí? Con sus conclusiones. Ahora sí les voy a dar la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta. Les reitero que esta clase va a quedar grabada y va a ser subida, por supuesto, en el aula, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Yo ahora dejo de compartir y también vamos a dejar de grabar, entonces ustedes pueden hacer todas sus preguntas. Bueno, me van a decir quién tiene alguna duda o alguna pregunta, y veo que se están desconectando. Había como 600 estudiantes, pero ya se están yendo quienes no tienen ningún tipo de dudas o de consultas. Bueno, quedo a su disposición para escucharlos. Muchísimas gracias y buenas noches.